Micrófono y sistema. Un momentito. Ahí va. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal todos? Yo todavía no asimilo porque yo no tuve medio vacaciones. Capaz ustedes sí. Y estoy pensando seriamente qué hacer este año porque estoy en crisis existencial. Más o menos estamos empezando de una forma eh, bastante diferente, ¿verdad? Bueno, yo soy Jessica Ferreira, seguro los chicos del año pasado ya le habrán hablado de mí, porque famoso se suele hacer una investigación previa a cada profesor, o sea, yo sé porque yo también hago eso siendo estudiante. Y eh, creo que mi método de trabajo generalmente se va a enfocar muchísimo en lo que tiene que ver con hacer investigación. Lo que pasa es que, o sea, creo que en cuanto a cantidad son bastantes y el año pasado solíamos pedir como trabajo práctico protocolos, ¿verdad? Y estuve hablando con el profesor que va a ser mi compañero de trabajo también, fue el profesor de ustedes, el profe Enrique Bazán, ¿verdad? El profe Checho, ¿verdad? ¿Le conocen al profe Checho, verdad? Sí, profesor. Bueno, entonces con él estuve trabajando el año pasado y el año antepasado, ¿sí? Y la verdad es que me fue bastante bien porque creo que ya le conoce al grupo, explica bastante sencillo de manera muy simple, o sea, algo técnico, sabe cómo bajar a tierra. Entonces, como que me gustaría seguir trabajando con él. ¿Verdad? Entonces, este año quiero enfocar en lo que es los lunes, por ejemplo, clases teóricas y los miércoles clases teóricos prácticos, o sea, tipo de cómo se hace el protocolo, que lleva cada apartado. O sea, vamos a trabajar con casos en el primer parcial, no es tan difícil, o sea, tipo aprovechen primer parcial para quitar la mejor nota que puedan, porque el contenido del segundo parcial ustedes saben que es bastante extenso, ¿verdad? O sea, es largo, muy largo. El año pasado tuve, o sea, sí, el año pasado tuve un muy buen grupo, o sea, era bastante ambicioso y da gusto encontrar un grupo que sobrepasa expectativas. Y les puse como prueba exámenes bastante teóricos prácticos, ¿verdad? Me pasó que en el año 2021 lo de la renuncia a la profe Romina Galeano, ¿verdad? Me propusieron la materia, la profe Antar me contactó y me propuso la materia, ¿verdad? Y la verdad es que yo vengo trabajando con la profe Macarena Gauto desde el 2015 aproximadamente, sí, 2015, bueno, después de haber terminado la carrera, y siempre tuvimos la ilusión de hacer o sea, de enfocarnos en cómo se hace investigación, ¿verdad? Porque la verdad es que estamos inmersos bastante en lo que tiene que ver con la teoría, siempre damos qué es variable, cuáles son los diseños, pero en el momento de la verdad, o sea, a la hora de hacer una pregunta, redactar las hipótesis, tenemos que identificar las variables y generalmente hay esa confusión de qué es lo que se está midiendo, ¿verdad? En reconocer las variables principales. Entonces, tipo, yo les voy a quitar de su zona de confort, o sea, todo lo que aprendieron. Si tienen resumen del segundo año, o sea, bienvenido sea, les va a recontra servir porque yo tengo ese mismo resumen, el resumen del segundo año con el profe, si tuvieron con el profe Oscar Gaona o el profe Morosini, o sea, la bibliografía sigo manteniendo la misma, solo que con algunas pequeñas variaciones, ¿verdad? En cuanto a lo práctico. Y particularmente vamos a trabajar con diseño de casos, o sea, vamos a trabajar con un ejemplo de cada uno en clase, ¿verdad? En identificar las variables, identificar qué diseño corresponde, identificar cuál es la población, el tamaño muestral, qué características tiene. Eh, Vamos a ver también cómo calcular la muestra en estudios descriptivos y correlacionales,
obviamente, dependiendo de qué tipo de estudio sea, existe una fórmula de cálculo del tamaño muestral que se adapta al estudio y al tipo de variable que se utilice, ¿verdad? Entonces, en o sea, como para adelantarles, ¿verdad? El, el tema de las evaluaciones van a ser teórico-prácticas, o sea, indirectamente va a ser cuestiones que tienen que ver con identificar variables, identificar si la redacción de una pregunta de investigación está bien hecha, si la hipótesis está bien redactada en base a la pregunta, a qué escala de medida corresponde, etcétera, etcétera. ¿Qué diseño? En el segundo parcial es cómo hacer el esbozo del protocolo, o sea, como yo les suelo decir, la médula espinal del protocolo. O sea, pregunta, objetivos, diseño, variables, hipótesis, los tipos de diseño, ¿verdad? Según el grado de control de la variable, según el tiempo, según el enfoque, según la direccionalidad, si es que hay, eh, y enfocando lo que tiene que ver con diseño en psicología, ¿verdad? También la población, la muestra, los criterios de inclusión y exclusión de los casos y las limitaciones en base a esas características, o sea, que vamos a decir qué virtudes tiene el estudio y qué, vamos a decir, limitaciones tiene. O sea, porque generalmente a la hora de hacer el trabajo como tal, o sea, nos enfocamos mucho en lo que tiene que ver con lo teórico, como les dije, pero a la hora de hacer como que cuesta, ¿verdad? Este año tengo que debo adaptar una parte del contenido porque hasta el año pasado estuve usando normas APA sexta edición. Este año voy a adaptar el video de marco teórico, ¿verdad? Y aparte de eso, o sea, en el video que suelo usar como tutorial, eh, suelo integrar de cómo se hace citaciones usando plugins en Word. Ya hay plugins de Word de séptima edición normas APA. Hace poco encontré en internet. Entonces le voy a poder compartir en la página, o sea, en la plataforma de la facultad también. Y así también voy a subir videos tutoriales para un gestor bibliográfico que se llama Mendeley. Yo personalmente les recontra recomiendo usar Mendeley a la hora de hacer sus trabajos, ¿sí? Porque el gestor se adapta al tipo de referencia o estilo que ustedes quieren usar. Por ejemplo, mi trabajo de especialización que hice en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNOR, que dependía justamente del ICS, del Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud, bueno, la reglamentación decía que teníamos que hacer el estilo, bueno, en este caso el Normas Vancouver, si es que alguna vez escucharon, que tiene que ver con citaciones y referencias dentro del ámbito de la salud. Como nosotros somos psicología clínica, o sea, hay cosas que le tengo que mostrar relacionadas a salud, e incluso diseño relacionado a salud, para que ustedes puedan comprender e interpretar también artículos que sean de psiquiatría o epidemiología o entre otras áreas del conocimiento en base a lo que es salud. ¿Verdad? Entonces, voy a mostrar justamente los gestores, o sea, voy a llegar tengo que grabar eso nuevo porque tengo que adaptar a la séptima edición, ¿verdad? Y hace poco también conseguí la actualización de una página donde estaban muchísimos repositorios, también revistas, ¿verdad? Y plataformas en donde se pueda acceder a información de confianza. O sea, hubo un peruano que empezó a crear un blog en donde puso las páginas principales donde podemos conseguir información de confianza. Generalmente se suele usar, como ustedes saben, Cielo, ¿verdad? También la plataforma de Redalytics, ¿verdad? Que es una base de datos de revistas de ciencias sociales y también de la salud, en algunos casos. Una de las más confiables dentro de Latinoamérica, pero también existen otras revistas, ¿verdad? Si son, bueno, si manejan inglés, van a poder acceder a muchísima información, mucho más actualizado, mucho más, vamos a decir, especializado de acuerdo a lo que quieran investigar, ¿verdad? Y de alguna forma les puede ir orientando a lo que tiene que ver con la elaboración de su protocolo, ¿verdad? ¿Qué más? Creo que si es que conocen la plataforma Psico, también puede ser muy útil para que puedan conseguir, bueno, en este caso, artículos de revista vamos a decir, de revista de alto impacto. ¿Verdad? Generalmente la mayoría de los artículos, bueno,
el lenguaje en ciencia es inglés, entonces nos obliga prácticamente a poder manejar el idioma, ¿verdad? Entonces, el punto es, como yo les dije el año pasado a los chicos, o sea, mi idea es dar un paso adelante de lo que ustedes dieron con el profe Morosini o con el profe Oscar Gaona en segundo año, y eso que ustedes dieron tenga que ver con aplicar, ¿verdad? Con hacer, porque es muy fácil decir las definiciones, en el examen identificar la respuesta correcta en falso verdadero, pero a la hora de tener un caso particular es analizar con qué grupo se trabajó, qué hizo el investigador, cómo seleccionó la muestra, qué diseño usó, qué limitaciones tiene en base a ese diseño. Entonces, mi idea era ir un poquito más allá de todo eso que aprendieron en segundo, puedan, vamos a decir, razonar y llegar a conclusiones, ¿verdad? Uno, porque van a tener fundamento para defenderse en su defensa de tesina, y dos, porque no quiero que cualquier persona que le muestre cualquier artículo, o sea, les venda la idea de que algo es científico, ¿verdad? Porque también hay gente que publica, pero el artículo está mal hecho, ¿verdad? Entonces, la intención es también de que ustedes puedan ir gestionando los recursos que van a ir teniendo en el proceso. Incluso ahora con el tema de la tecnología, son una generación muy, vamos a decir, eh, bueno, muy propicia de oportunidades de aprender mucho más rápido, ¿verdad? Quiero ver también si es que se da la oportunidad, porque con la profe Maca del quinto primera, cuando las clases eran presenciales completamente, nosotros solíamos hacer talleres de análisis de datos, o sea, de usar el software SPSS. Bueno, el profe Moro les suele enseñar R Commander u otro software para análisis de datos. Entonces, como para que ustedes puedan también aplicarlo eso a la hora de hacer su trabajo de tesina, ¿verdad? O sea, en este caso el trabajo final de grado en base a las nuevas reglamentaciones. Algo que sí es nuevo, que también tengo que adaptar en, mi, en las clases grabadas que tengo, es que las reglamentaciones cambiaron. O sea, cambiaron cosas, cambió, por ejemplo, el tipo de letra, cambió el tipo de hoja, cambiaron algunas áreas del trabajo final de grado, en este caso del protocolo, el orden de aparición, pero en cuanto a estructura siempre sigue siendo la misma, ¿verdad? Así también de mostrar los criterios que se van a tener en cuenta para la evaluación, ya sea del protocolo como así también del informe final de trabajo de fin de grado, y así también la defensa, ¿verdad? Porque una ventaja también que tienen ustedes es que las defensas hasta ahora siguen siendo virtuales. El tenerle el profesor enfrente generalmente suele ser bastante, bueno, a mí me generó bastante ansiedad, porque yo le tuve en mi mesa al profe Ariel González, no sé si le llegaron a conocer, al profe Nicolás, que va a ser su profesor de psicometría, que enseguida van a tener clase con él, y la profe Goya Lugo, ¿verdad? Creo que la profe Goya Lugo no está más, pero los otros profesores generalmente suelen estar. Entonces, el defender virtual o presencialmente, porque no sabemos si este año va a ser presencial, o sea, es como que sepan con qué se van a encontrar en el proceso, porque realmente es bastante, eh, vamos a decir, se sufre un poquito más teniéndole el profesor enfrente, porque tiene que ver uno con manejo del tema, uno que esté relajado, que no se note justamente que estás bastante nervioso a la hora de exponer, y por sobre todo no leer, ¿verdad? Una de las cosas que generalmente denota si manejas el tema, si leíste, si hiciste el trabajo, es el hecho de que con o sin PowerPoint vos puedas defender el trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de muchas cosas que pasan mucho en la planificación del protocolo, que no siempre se puede aplicar en la práctica, que uno puede tener un protocolo que esté muy bien hecho, pero lamentablemente por una cuestión de cosas que no se pueden controlar, no se puede aplicar tal cual como se planificó, entonces se tienen que hacer adaptaciones, ¿verdad? Esa flexibilidad tenemos en nuestra facultad. En cambio, a la hora de hacer protocolos ya actual, bueno, vamos a decir, revisados y aprobados, por ejemplo, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es CONACYT, obviamente si vos dijiste que ibas a trabajar con 500 personas y ibas a hacer entrevistas a esas 500 personas, tenés que hacer entrevistas. O sea, sí, no hay forma de modificar aspectos que tengan que ver con lo ya planificado y ya aprobado, porque existe un financiamiento detrás y que el Estado
bueno, paga justamente para que se lleve a cabo el trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta a la hora de hacer investigación para una organización, o sea, que esté financiada alguna organización, tiene su rigidez. En cambio, cuando vamos a hacer nuestro trabajo de tesina, hay una flexibilidad que podemos tener a la hora de trabajar, ¿verdad? Vamos a hablar también, aparte de lo que les dije, que es mover el piso en casos reales, suelo buscar artículos eh, relacionados a nuestra disciplina, justamente, ¿verdad? O incluso relacionados a salud, para poder analizar cómo se realizó el trabajo, qué limitaciones se tiene. Y si hay que corregir, ustedes me dicen que se tiene que corregir. O sea, si se dan cuenta que cosas están mal, para mí es objetivo logrado, ¿verdad? Entonces, yo soy muy optimista en que podemos llegar a esa meta porque primera vez desde el 2010 y desde 2015 que estoy, llegamos el año pasado con ese tipo de objetivos, porque siempre soñábamos con la profe Marca en hacer evaluaciones teórico-prácticas y que el alumno se dé cuenta de qué errores hay. Incluso si ustedes ven tesina o en mi trabajo de tesina, ¿verdad? Van a notar qué cosas hiciste mal, profe, ¿verdad? O sea, pero está bien, eso se nota que se maneja conocimiento y que van a saber hacer, ¿verdad? Que es un paso adelante a lo que ya se estuvo dando con los otros profes que son, bueno, para mí son unos genios en el área, ¿verdad? Y prácticamente lo que tiene que ver con cálculo del tamaño muestral, que es una de las preguntas que siempre nos hace, profe, ¿cuántas personas tenemos que estudiar? Bueno, y en realidad depende de qué variables tenga y justamente de la característica de la población con quien quieras trabajar, ¿verdad? Muchos nos hablan de cálculo del tamaño muestral, o sea, sabemos que hay muchísimo, como les mencioné, en base al tipo de estudio, y prácticamente en la facultad hoy en día nos están pidiendo por una cuestión de, bueno, hay una teoría en estadística que tiene que ver con la teoría del límite central, que es justamente que cuanto más personas nosotros vayamos seleccionando para nuestra muestra, ese resultado puede asimilarse a la característica de la población. En castellano significa eso. Entonces, muchas veces el cálculo del tamaño muestral es absurdo usar porque justamente nosotros trabajamos con variables psicológicas, no con variables biológicas, ¿verdad? Entonces el comportamiento, o sea, hay comportamientos que no necesariamente se pueden adaptar a lo que es la campana de Gauss, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan de lo que tiene que ver con zona de normalidad y lo que llevan en psicometría, ¿verdad? Cosas que tienen que ver con psicología no necesariamente se pueden comportar de ese modo. Entonces, hay variables en donde sí vamos a poder utilizarlas, ¿verdad? Y en algunas circunstancias podemos poner nuestro protocolo, que es lo que solemos hacer por una cuestión de ordenanza, de criterio para hacer nuestro trabajo de protocolo en sí. Pero se trata justamente de abordar una cantidad de aproximadamente entre 150 personas, 300 o 500 personas. Porque justamente por una cuestión de aleatorización se juegan con los datos y se ve que justamente que con esa cantidad ya los valores de la muestra puede aproximarse a los valores que corresponde a una población. Pero por eso es importante seleccionar adecuadamente el grupo con quien se va a trabajar. Entonces, mi idea es trabajar con casos, ¿verdad? Casos. Primer parcial es súper fácil, por eso les decía, aprovechen de quitar la mejor nota que puedan en el primer parcial, porque el segundo parcial complementa el primer parcial y la segunda etapa, ¿verdad? En cuanto a contenido. Si algo no manejaba en el primer parcial, el segundo parcial le va a costar muchísimo. Bueno, primer parcial, voy a compartir, por ejemplo, pantalla, lo que tiene que ver con la guía. Para que no me abre la guía. Ahí está. Me pidieron actualizar, tengo que reactualizar la guía didáctica. Bueno, en cuanto a contenido se mantiene el mismo, ¿verdad? Pero en cuanto a fecha van a cambiar los años. Un momentito, voy a compartir. Ahora sí me abrió, me reconoció. Ok. Ya. Ok. Se hicieron algunas actualizaciones por el tema de la acreditación. O sea, algo muy bueno es que se llevó a acreditar la carrera. Y en cuanto a contenido,
nos pidieron justamente actualizar en bibliografía y generalmente vamos a usar la misma que ustedes usaron en segundo año, que fueron el libro de Kerlinger, el libro de eh, Psicología Experimental de McGeehan. Otra bibliografía básica es el libro de Kasdim, pero ese es investigación en psicología clínica propiamente dicha. Y yo actualicé en lo que tiene que ver con una bibliografía relacionada a lo que tiene que ver con las clasificaciones de los diseños no experimentales, eh, usando fundamentos de investigación de la UNED, ¿verdad? Como fuente base, ¿verdad? Entonces, como para que ustedes puedan identificar también de dónde quitó la profe. Y generalmente las presentaciones que ustedes van a poder descargar de la plataforma es un resumen, ¿verdad? Mi resumen de todo ese contenido tiene aproximadamente 100 páginas, que es la complementación de todos esos materiales, y cada unidad tiene su bibliografía básica que van a anotar dentro de la guía, y prácticamente las diapositivas le van a ser de ayuda para poder estudiar. Pero hay a veces cosas que no están en los materiales, que justamente nosotros a la hora de hacer la investigación nos damos cuenta de que es necesario poder compartir, porque no es lo mismo la teoría, como les decía, con el hecho de hacer trabajo de investigación, ¿verdad? Especialmente lo que tiene que ver con la aplicabilidad de los diseños, ¿verdad? Bueno, como siempre, la unidad 1 es introductoria, que es ciencia, clasificaciones de la ciencia, etcétera, etcétera, método científico, sus, ¿cómo decir?, sus fases, ¿verdad? Que es investigación, las clasificaciones. Aspectos éticos yo suelo dar en el segundo parcial para poder complementar justamente con los diseños y tener en cuenta algunos casos reales en investigación en psicología, justamente donde hubo violaciones de principios éticos en investigación con humanos, ¿verdad? Entonces, generalmente casi todo este apartado solemos dar en una clase o en una clase y media, ¿verdad? Y posteriormente damos lo que tiene que ver con paradigmas de investigación. Probablemente habrán escuchado en epistemología del positivismo, no sé si escucharon alguna vez, si se acuerdan, si es que dieron con el profesor Luis Alberto Vera, habrán escuchado sobre el positivismo, sobre el paradigma sociocrítico de Feyerabend, del todo vale también, ¿verdad? Que son referentes generalmente dentro de la ciencia, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de los paradigmas, esos mismos paradigmas, pero adaptados a lo que tiene que ver con ciencias sociales, que son prácticamente el fundamento filosófico, en este caso epistemológico, de los métodos de investigación en ciencias sociales, ¿verdad? Eh, obviamente eso es discutido dentro de lo que es la epistemología, ¿verdad? Generalmente los filósofos de la ciencia discuten de, por ejemplo, que son justamente los fundamentos para lo que es nuestros paradigmas dentro de psicología, el conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. Son filosofías que, vamos a decir, rigen el comportamiento de un profesional dentro de su práctica, ¿verdad? Entonces, siempre esos fundamentos tienen que ver dentro de la discusión de cuál es el objeto de estudio. En caso del conductismo sabemos que es la conducta, dentro del psicoanálisis sabemos que es el inconsciente, y de alguna manera los epistemólogos o los filósofos de la ciencia relacionados a la psicología o dentro de las ciencias sociales discuten si eso es, vamos a decir, falsable, ¿verdad? Si se puede estudiar, si se puede medir y si justamente pueden ser paradigmas sólidos dentro de nuestra disciplina. Yo, por una cuestión de la materia que enseño, ¿verdad? Obviamente, voy a estar muy sesgada a lo que tenga que ver con conductismo, por obvias razones, ¿verdad? O sea, prácticamente de evaluación de la conducta, van a aprender con la profe Norma Copari también lo que tiene que ver con implementación, van a ver cómo se evalúa la conducta, las conductas privadas, ¿verdad? Entonces, por una cuestión de que yo no puedo apuntar a algo que no pueda ser científico, no voy a tocar otros paradigmas dentro de la psicología. Entonces,
Vamos a tocar los paradigmas dentro de las ciencias sociales y van a darse cuenta que de alguna forma hay cosas que son estudiables dentro de la ciencia y otras que no corresponden dentro de esa área de conocimiento, ¿verdad? Luego, prácticamente en la tercera clase aproximadamente, vamos a tocar lo que tiene que ver con planteamiento del problema, ¿verdad? Que es una pregunta de investigación, cómo inicia un tema. Vamos a abordar también, por ejemplo, criterios para la redacción de la pregunta de investigación, objetivos, ¿verdad? Justificación y así también, por ejemplo, que son probablemente lleguemos hasta el primer parcial, que son las variables y cómo se redactan las hipótesis, ¿verdad? Generalmente hasta ese apartado solemos llegar, o sea, todo este, y marco teórico, que me olvidé de mencionar, marco teórico, que tiene que ver justamente con qué fuentes pueden ustedes recurrir para fundamentar teóricamente lo que ustedes quieren estudiar para su trabajo de fin de grado, ¿verdad? Generalmente eso solemos abordar en el primer parcial, o sea, todo el capítulo 1, 2 y 3, ¿verdad? Y justamente lo que tenga que ver con diseño, o sea, a partir de población, muestra, los diseños suelen llevarse a cabo dentro de lo que es el segundo parcial. Entonces, generalmente solemos optar por trabajar con este apartado para que habiliten ya cuando rinden el primer parcial, ¿verdad? Que le va a ser bastante, vamos a decir, fácil, ¿verdad? En comparación a lo que tiene que ver con el segundo parcial, porque en cuanto a contenido es mucho más extenso. ¿Sí? Bueno, en el segundo parcial vamos, después de la feria, vamos a abordar, o parte de la feria, antes de la feria, probablemente toquemos lo que tiene que ver con población muestra, tipo de muestreo, cálculo del tamaño muestral, los tipos de diseño, así también, bueno, las clasificaciones de los diseños en investigación, en psicología, ¿verdad? Diseño N1, diseños experimentales, cuasi experimentales y no experimentales, ¿verdad? Que es la clasificación grande que suele existir dentro de psicología. Y cuáles son las subclasificaciones de esos diseños, ¿verdad? El principio Max Mincom, que ya dieron en segundo año, perdón. También vamos a abordar casi al final lo que tiene que ver con los diseños cualitativos en psicología y posteriormente solemos abordar lo que tiene que ver con consideraciones éticas y casi al final, al fin de año, solemos tocar lo que tiene que ver con análisis de datos y elaboración de informes. O sea, cómo se elabora un artículo científico, cuáles son sus apartados, qué cosas se tienen en cuenta para poder publicar, ¿verdad? O sea, generalmente qué tienen en cuenta las revistas o los editores de revista para poder seleccionar tu trabajo para que sea publicado o no, ¿verdad? Y justamente lo que tiene que ver con, como les mencioné, la reglamentación de la facultad para poder elaborar el trabajo de fin de grado, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tienen que saber. Bueno, creo que me conocen. O sea, ya me había presentado, entonces voy a pasar esta parte. Y mi idea es justamente los lunes dar de manera virtual las clases, o sea, ya sea sincrónica o asincrónica, y los miércoles reunirnos en la facultad. Yo estoy hablando con el profe Nicolás y el año pasado trabajamos así y la verdad es que nos fue bastante bien, llegamos a terminar el programa y bueno, fue bastante productivo, ¿verdad? Eh, con el profe Bazán probablemente vayan a estar los días lunes, ¿verdad? Y los miércoles presencial vayan a estar conmigo en la facultad, ¿verdad? En caso de que, por ejemplo, durante los exámenes eh, tienen bastante trabajo que entregar o tienen que estudiar, me avisan previamente si podemos tener la clase de manera presencial o virtual para poder organizarme con el otro profesor, porque mi intención no es perjudicarle también al profesor que está trabajando después de mí, ¿verdad? Para que tengan en cuenta, ¿verdad? O sea, puede existir esa flexibilidad. Como les dije, cada unidad yo les puse qué bibliografía es, me basé justamente para poder hacer las presentaciones y generalmente podríamos trabajar con guías de trabajo para poder indirectamente repasar lo que tenga que ver con contenido para los exámenes, ¿verdad?
bueno, le puse de todo. Unidad 2 ya está, unidad 3 también. Como les ya saben, la unidad 3 es bastante extensa. Eh, unidad 4 que tiene que ver ya con la parte final del programa, que abordamos prácticamente el último mes de clase con elaboración de artículos y el reglamento de la Facultad de Filosofía, que ahora debemos actualizar porque es reglamento nuevo, ¿verdad? En cuanto a evaluación, ustedes saben que esto se cambió, ¿verdad? Es primer parcial 10%, creo, segundo parcial 10%, 20% trabajo práctico y el examen final 60%, ¿verdad? O sea, como no existe manera de poder adaptar esto a lo que es el sistema de la facultad, o sea, se sigue manteniendo la evaluación como fue anteriormente, ¿verdad? Entonces, trabajo práctico, vamos a trabajar con casos, ¿verdad? Con casos de análisis. Obviamente, primero yo voy a practicar con ustedes un caso ficticio y posteriormente yo les voy a facilitar un caso para que ustedes puedan analizar de manera grupal, ¿verdad? Indirectamente es como corregir todo el trabajo o rehacer el formato del protocolo del trabajo en sí, si es que está mal elaborado, ¿verdad? Eh, tengo como 6 casos aproximadamente o 7 casos de diseño, ¿verdad? O sea, diseños descriptivos, correlacionales, casos y controles, etcétera, etcétera, o de cohorte que solemos analizar en clase y posteriormente yo les suelo pasar, bueno, en este caso como trabajo práctico algún caso y van a analizar si está bien hecho, cuáles son las variables, qué tipo de variables son, etcétera, etcétera, como para que puedan tener en cuenta, ¿verdad? Eh, para su trabajo práctico. Una cosa sí que es importante, bueno, ya saben, ¿verdad? Que trabajo práctico ustedes lo pueden entregar hasta, bueno, la última, en el hipotético caso de que un alumno no entregue en fecha establecida, podría entregar en el primer, bueno, en el primer llamado de examen final, ¿verdad? Justamente para poder habilitar para febrero para rendir examen final, ¿verdad? Si supongamos que un alumno se aplace, ¿verdad? En la entrega del trabajo práctico, el día del examen final me puede volver a entregar y para ver si habilita para el examen final del llamado de febrero, ¿verdad? El año pasado habilitaron todos. El año antepasado lo que no habilitaron todos. Entonces, por eso hago esa aclaración, ¿verdad? Y el nuevo reglamento, no sé si ustedes tuvieron reuniones con la coordinadora antes de esta clase, por si acaso, el nuevo reglamento, y leyeron el nuevo reglamento. Bueno, creo que va a haber posibilidades de que los exámenes sean presenciales o virtuales, dice, ¿verdad? Y eso va a depender, no sé de qué va a depender, porque justamente tiene que ver con una organización que se va a estar realizando entre coordinación, la cantidad de alumnos que exista, si existe justamente espacio físico para que se pueda recibirle a los estudiantes, ¿verdad? Y justamente lo que tenga que ver con hacer lo mejor que se pueda, ¿verdad? En base a los recursos que se tiene. Bueno, eso tiene que ver con reglamento. Bueno, vamos a estar llamando, bueno, vamos a hacer firmar lista de asistencia, ¿verdad? En los días miércoles, ¿verdad? Y como ya ven, las clases van a ir grabando, o sea, generalmente, bueno, hay alumnos que suelen ver, pero yo les recomiendo que estén en clase porque hay cosas que no están en los materiales que se dice que sí son importantes para resolver los casos y generalmente cuando no ves las clases, después se te encima todos los videos de todas las materias, entonces no puedes ponerte al día. A mí me pasó, entonces como recomendación les suelo sugerir eso, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más es importante? ¿Qué más tienen que saber? Así, generalmente no, porque si se va a tomar, se va a tomar ¿cómo se dice? Ay, por Meet. Pero lo que yo voy a contabilizar por una cuestión es la parte práctica. O sea, donde van a aprender más es los miércoles, el hacer cosas. A mí,
justamente yo estaba esperando qué me dice el profe Nicolás, ¿verdad? Yo le escribí esta mañana, le pregunté si podíamos seguir trabajando como trabajamos el año pasado, porque yo no le quiero perjudicar a él de que ustedes estén virtual y después no se van a clase, ¿verdad? O viceversa. O de alguna forma de que pueda existir dificultades para que se puedan desarrollar las clases, ya que psicometría sí o sí tienen que estar porque van a aprender a autoaplicarse y después van a tener que aplicarle a otras personas los test. Y también hay mucho contenido teórico con el profesor y yo como estudiante, o sea, alumna de él, sé que él te puede quitar cualquier parte del libro que te dio para que leas. Entonces, lo que dice también sale en el examen, entonces como que estén, ¿verdad? O sea, generalmente yo por una cuestión de salud, que suelen ser, o sea, actualmente me estoy haciendo algunos estudios, me tengo que hacer fondo de ojo la semana que viene, o sea, el jueves que viene, justamente elegí jueves por eso, eh, y no sé, por una cuestión de salud, pero generalmente no suelo faltar, ¿verdad? Y como le dije, en el hipotético caso de que ustedes estén alborotados, me avisan con anticipación si es que quieren tener virtual los miércoles. Pasó el año pasado durante los exámenes. O sea, por eso les hago esa aclaratoria ahora. Que me dijeron, profesora, que esta semana que tenemos exámenes podemos tener virtual porque es bastante extenso y queremos tener más tiempo para estudiar y si podemos dar virtual las clases, no hubo problema. Entonces, por eso, como para poder entrar en confianza también de qué limitaciones tenemos. Si hay alguien que trabaja, o sea, si me puede conseguir un certificado de trabajo por el tema de las asistencias que van a ser los días miércoles, ¿verdad? Les puede servir. El año pasado, bueno, entre octubre, septiembre, octubre, recién me empezaron a llegar los certificados de trabajo y había gente que faltó mucho. Y generalmente yo les digo, la gente que suele faltar rinde mal, porque como el examen es teórico práctico, o sea, tiene ahí la teoría, tiene el resumen, tiene todo, pero para hacer le va a costar, ¿verdad? Y más otra vez que ahora no sabemos si el examen va a ser virtual o presencial, ¿verdad? Con más razón. O sea, los miércoles, eso significa. Estaban viendo para hacer grupos también, como el año pasado burbuja A y B. Y personalmente yo creo que es mejor que estén todos. ¿Qué tal el promedio general? No, las calificaciones. Bien. Bueno, y justamente por eso. No, y el año pasado lo que a mí me pasó fue que, bueno, se entregaron buenos trabajos y llegaron a habilitar en la primera, ¿verdad? O sea, creo que una persona que rindió, bueno, no pasó el primer parcial y segundo parcial, lo que fue a completación, pero después pasó. Pero el año antepasado sí les costó y tuve como 8 recursantes que no todos el año pasado tomaron, porque era más, o sea, generalmente suele hacer o 60-40 o 40-60 lo teórico práctico en el examen. O sea, uno de los dos tiene que saber para poder pasar. O sea, tenés que saber. O sea, no te queda otra. Por lo menos en cuanto al contenido, o sea, estudien para un 5 para quitar un 4. Más o menos así es. Y más es el saber hacer. Bueno, porque todo pues está en internet y se puede encontrar y, bueno, sabémoslo. En cuanto a la parte teórica, pero en lo práctico puede ser que sí también encuentre, pero yo siempre hago adaptaciones. Algo cambio. Si uso un artículo y encuentro en el artículo, algo tuve que haber cambiado. Y ahí cambia todo el trabajo cuando algo se modifica dentro del proceso de elaboración. Entonces, bueno, por eso. Como para que tengan en cuenta también. No sé, ¿qué quieren saber? Profe, una pregunta. Soy Nancy Cáceres. Hola, Nancy. Eh, ¿Qué tal, profe? Yo el año pasado, no, puede ser una pregunta muy obvia, ¿verdad? La que le voy a hacer, pero yo el año pasado no cursé psicometría, las demás materias sí. Entonces, no me habilita para poder tener clase con usted, ¿verdad? En su materia. ¿O sí? No.
Para mí que es correlativo psicometría de cuarto con investigación de quinto. Sí, he visto eso. Ahí entra en duda. Paradigmas y psicometría. Uno para Eh, su materia. Psicometría es correlativo a investigación. Lo que vos, Ujú. eso también, lo que ustedes, ¿con quién tuvieron psicometría el año pasado? Ah, bueno, el programa sigue siendo el mismo, ¿verdad? Dieron los mismos test. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿verdad? A veces suelo usar contenido que dan con psicometría con el profe Nico o con el profe, lo que dieron con el profesor Riego, ¿verdad? Lo que saben de los test, ¿verdad? Por ejemplo, cuando demos segundo parcial, validez por conclusión estadística, por ejemplo, ¿verdad? Lo que aprendieron del test es importante para poder resolver el caso. Entonces, Ah, ya. a menos que tenga todos los materiales y leas, eh, y te adelantes podría ser, pero para mí que por una cuestión de, ¿cómo se dice? Materia correlativa no podrías cursar. Si querés estar, yo no tengo problema. Te puedes Sí, va a adelantar, pero aprender, ¿verdad? sí, así después te es más fácil. Pero a lo que voy es que, Sí. ¿cómo se dice? Creo que por cursar, tengo entendido que no se va a poder, a menos que hable Ya. con gente de la facultad, como siempre. Sí, voy a averiguar un poco a ver qué posibilidades. Y si no, pues así como decimos, vamos a adelantar aprendiendo este año, sí, Sí. sí. El Ya, año profe. pasado, bueno, le digo, el año antepasado, yo enseño investigación con gente de Santo Domingo Comando y enseño con ustedes también y también estoy en otra facultad, ¿verdad? Y bueno, como psicología clínica es mi fuerte, ¿verdad? O sea, tengo más posibilidades de variedad de ideas de poder implementar en caso de poner un simulacro de investigación dentro de lo que es la evaluación, ¿verdad? O los casos que vayamos trabajando en clase, ¿verdad? Ahora, el punto es que si ustedes manejaban psicometría y hay alguna pregunta capciosa que hago, a veces suelo hacer preguntas capciosas, le suelo escribir y le dio bien, le suelo preguntar al profesor, ¿vos viste tal cosa con tales alumnos? Si me dice sí, ok, bueno, tal tema puedo indirectamente quitar en la prueba porque tiene que ver con investigación y ya dieron en psicometría. ¿Verdad? Entonces, de alguna forma, por ejemplo, si un test está validado, si está adaptado al contexto paraguayo, si no está validado a contexto paraguayo, a qué amenaza, o sea, qué principio en investigación no se lleva a cabo. Le estoy dando idea de ítems que pueden salir en el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente, como les decía, llevar la teoría a lo que es práctico, porque prácticamente ustedes a la hora de trabajar con sus temas de protocolo para tesina, ¿verdad? En este caso de trabajo final de grado, o sea, van a tomar decisiones, o sea, cuál test vamos a usar, cuál es más apropiado y por qué, ¿verdad? Entonces, de que ustedes puedan también justificar o fundamentar eso, ¿verdad? En el hipotético caso de que su miembro de mesa les consulte, ¿verdad? Entonces, yo creo que puedes hablar con la gente de la facultad para ver si es que es posible así el año que viene rendir, no sé. Pero hasta donde yo sé, al ser correlativo no se puede. Ya, ya entiendo, profe. Dale, muchísimas gracias. No hay problema, no hay problema. Entonces somos 56, me dijeron, ¿verdad? En aula. Porque yo estaba feliz al ver la plataforma hoy, porque estaban poquísimos. Se están matriculando. Ah, bueno, me ilusionaron. No, no, y el año pasado, o sea, justamente suelo trabajar con la profe Maca como estoy como auxiliar con el quinto primera, o sea, la intención es dar siempre el mismo contenido, ¿verdad? Justamente para que sea similar o igual, ¿verdad? En cuanto al contenido, eh, la bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso lo que tiene que ver con segundo parcial, yo suelo dar en el quinto primera, en el validez, los diseños, análisis de datos. Esa es mi tarea, desarrollar en el quinto primera a la noche.
Entonces, bueno, o sea, ya que tenemos lunes y miércoles, los lunes van a trabajar con el profe Enrique, y los miércoles van a estar conmigo. Eh, ya escuché todas las clases que él enseñó y enseña súper bien, dice cosas bastante claras en cuanto a diferencias de conceptos, ¿verdad? Entonces me di cuenta que sí es muy propicio también su participación en la materia, ¿verdad? Entonces como para ir puliéndonos en el proceso de elaboración. Va a llegar un momento en el año que me van a odiar, pero van a odiarme con un fin mayor que van a saber más que el resto. Pero Dios quiera que, como el año pasado, terminemos bien. O sea, fue la primera vez que tuve una cohorte con un promedio bastante elevado. O sea, en comparación de todos los años anteriores que tuvimos investigación, porque solía ver también la calidad de los trabajos y yo espero que ustedes estén también a la altura, ¿verdad? Y no sé, me van a hacer muy feliz si eso se logra, porque un profesor se siente bastante contento cuando se llegan a los objetivos, ¿verdad? Entonces, como ya saben cuál es mi propósito, o sea, yo quiero que sepan hacer, ¿verdad? Y el saber hacer es cómo se redacta, cómo se cita, cómo se referencia, eh, qué características tienen X clasificación de diseños, o sea, van a saber cómo estudiar, ¿sí? Entonces, mi idea era eso, ¿verdad? De alguna forma, ojalá, si ustedes tienen alguna idea también en cuanto a si es que se puede llevar a cabo el taller de análisis de datos, ojalá que sí, porque la pandemia nos limitó el poder llevar a cabo eso. Nosotros durante, bueno, yo terminé la facultad en el 2012 y empecé a trabajar con la profe Macarena desde el 2015. Todos los años estuvimos haciendo talleres de análisis de datos, ¿verdad? Pero por el tema de la pandemia se cortó, ¿verdad? Pero es como un vacío que está debido a la falta de tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes tienen seminarios de elaboración de instrumentos con el profe Moro, o sea, pídanle que les enseñe y él sí o sí les va a enseñar. Entonces, por lo menos con alguna materia que puedan ayudarle a que les dé herramientas, porque justamente el análisis de datos es demasiado importante para elaborar rápido el trabajo de fin de grado y defender, ¿verdad? Que es algo que a mí me tomó, o sea, yo no tenía la plata para pagar para un análisis de datos y de alguna forma tuve que aprender por videos de YouTube. Entonces hay recursos, hay plataformas también que andan enseñando análisis de datos en SPSS, RCommander, incluso otros software que son libres. Entonces, la idea es que si ustedes manejan estadísticas básicas van a poder defenderse en cualquier parte. Incluso van a darse cuenta si alguien está haciendo bien o no el trabajo, ¿verdad? Y bueno, no sé qué más decirles, si no hay más nada que agregar, no sé si el miércoles empezamos con la primera clase. La primera clase siempre es live, todo tranqui. Este Entonces, miércoles, hola profe, hola Alice, ¿cómo estás? todo bien. Este miércoles ya sería presencial o no, o a partir de la próxima semana recién. Vos sabés que justamente la profe Antar nos puso en el cronograma que toda esta semana sea sincrónico todavía. Yo quiero empezar justamente, si es por mí, la próxima semana. ¿Sí les parece? El próximo Ah, bueno, miércoles. profe. Sí, genial. O sea, sí había dicho eso la profe Beatriz, pero quería volver a consultar nada más. Gracias. No, para no, a ver, ¿cómo te digo? Para no afectar al profe Nico. O sea, por eso lo que quería hacer todavía sincrónico. Bueno, ¿Te profe, parece? gracias. Sí, sí, sí. Bueno, y claro, enseguida lo va a entrar él. Enseguida va a entrar él con ustedes y van a conversar también de esa conversación que tuve con él. Porque la verdad es que se trabajó muy bien. Incluso el año pasado hubo una situación en que los grupos tenían que dar más test para poder llegar a fin de año a terminar los test aplicados, ¿verdad? Viste que se autoaplican y después ustedes tienen que aplicar y corregir y pasar por el proceso. Y creo que por el tema de, viste, haya sueto, feriado, se, se extendió mucho su
¿cómo se dice? Su desarrollo de clase. Y en una ocasión me pidió cederle, por ejemplo, mi hora para que pueda adelantar y estar al día. Entonces, yo no, como te dije, nosotros terminamos de tan bien que estábamos organizados, o sea, nosotros terminamos muy bien el año pasado en cuanto a tiempo, ¿verdad? Incluso a veces yo decía que estábamos adelantados incluso, pero depende mucho pues del grupo para poder desarrollar eso. Entonces, si hay esas necesidades, no sé, me dicen, no sé, durante el segundo parcial, profesora, que hoy podemos pasar el tema porque necesitamos estudiar rendimiento psicometría. O sea, va a haber esa flexibilidad justamente si estamos bien en cuanto al cronograma, ¿verdad? Y ustedes, ¿sabe qué pasa también? Viste que yo, bueno, yo los lunes, o sea, siendo sincera también, yo cuando me propuso la profe Antar poder trabajar en investigación en quinto segunda, o sea, yo le había dicho que yo los lunes trabajo en IPS. Yo ahora mismo estoy en IPS. Y los miércoles sí podía dar las clases presenciales o virtuales o como ellas me decían, ¿verdad? Entonces, por ese motivo le había dicho justamente al profe Enrique para que trabaje conmigo. Entonces nos adaptamos bastante bien en desarrollar el programa. Entonces no hay ningún problema también si en algún caso ustedes quieren tener clases presenciales con él, me avisan así yo hablo con él. Pero creo que les queda mejor por las materias que tienen los lunes ser virtual, porque tienen investigación, psicometría y psiquiatría y realidad, creo. Y los miércoles tienen investigación, psicometría y realidad nacional. Entonces, todo es presencial los miércoles y se lleva bastante bien a fin de año. Y bueno, ese era mi plan. Sí, tenemos clase en la primera unidad, por lo menos una parte voy a dar. O puedo dar todo también. Depende del tiempo. No hay problema. Sí, Disculpame, dijiste que, una parte me perdí. Dijiste que este miércoles vamos a tener clase, pero va a ser virtual más. esta semana virtual, sí. Sí, mírale, gracias, profe. Porque toda esta semana la profe Antar nos puso clases sincrónicas. Está haciendo un cronograma pues ella. Entonces yo ya había, a la hora de entregar planilla en febrero, yo le había mencionado que justamente los miércoles trabajaba con el profesor presencial y los lunes hacíamos virtual para que sea más adaptado a nuestros horarios, justamente. Y bueno, si no hay nada que preguntar, Nair, dime. Nair levantó la mano, pero no sé qué pasó. Sí, profe. La profe Beatriz también puso que este lunes que viene de hoy no se sea todo presencial. Entonces, dejamos nomás y dejamos las presenciales para los miércoles. Totalmente, totalmente. Miércoles presenciales, porque así van a tener psicometría, pues, y lo práctico van a hacer psicometría los miércoles. Bueno, creo que quedó todo claro, ¿verdad? El tema de la asistencia, que se va a llamar los miércoles, eh, lo del trabajo práctico, hasta cuándo se puede entregar, y bueno, creo que está todo bien. El programa, ya tengo que adaptar las fechas, y bueno, y solo eso. Bueno, chicos y chicas, vamos a empezar. Yo no descansé este año, ni el año pasado, así que vamos a ver cómo aguantamos todo este año. Son muchos igual que el año pasado, pero creo que vamos a terminar bien. Y vamos a ir trabajando con casos para lo que tenga que ver con elaboraciones de protocolo, ¿verdad? Entonces nos vamos a estar viendo el miércoles. Les voy a pasar a la delegada otra vez el link para acceder o les puedo mandar a sus correos en base a lo que me aparezca en la plataforma la invitación para la clase del miércoles. ¿Está bien? Dale, cuídense, ánimo porque Ipucujina investigación. Gracias, profe. Gracias, Dale, profe, y gracias por cuídense mucho. Ya Gracias, les profe. aviso. Hasta luego. Nos vemos.
Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Vamos a llegar un ratito. Sí, vamos a llegar a buen puerto. Gracias, profe. Mejor que el año pasado. Cuídense, chao, chao. El que avisa no traiciona ahí la profe. Y ya, vea, pechaite, pechaite, pechaite. Cuídense, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe, bendiciones. Gracias. Amén, amén, igualmente. Profe, Sí, te escucho. Lana, ¿qué tal, profe? Te quería consultar nomás pregúntame. sobre los talleres que había mencionado que, o sea, que podríamos tener. ¿Eso sería en el transcurso del año o sería más bien como a fin de año? Te explico. Nosotros solíamos tener análisis de datos antes, a ver, en cuanto al cronograma, solía ser finales de septiembre. Y si es que da el tiempo, es demostrar cómo se hace el análisis de datos en los software. Vamos a dar análisis de datos en contenido, pero generalmente lo damos en una clase. Pero mostrar cómo se hacen las tablas, el paso para describir variables, no sé, tabla de frecuencia y porcentaje, media, mediana, moda, desviación estándar, ¿verdad? Solíamos hacer 2 clases aproximadamente con gente de la noche. O sea, yo te cuento cómo era cuando yo trabajaba con la profe Macarena. Entonces yo hacía y los alumnos anotaban los comandos, así sabían cómo hacer el análisis de datos. Y la interpretación les decía cómo describir. Porque viste que no dan mucho el tiempo en explicar todo detalladamente. Entonces la gente anotaba los comandos para hacer confiabilidad, los comandos para hacer estadística descriptiva, los comandos para hacer comparaciones de dos grupos, que es TD-Student o UDMath-Whitney, correlación de Pearson o correlación de Spearman, que son los que generalmente se suelen usar para análisis de datos. O ANOVA, ¿verdad? Que es comparación para 3 grupos o más. O Kruskal-Wallis, que es el no paramétrico de ese tipo de prueba estadística, ¿verdad? Entonces, yo solía mostrar cómo se hace en base a una base de datos y los alumnos anotaban los comandos así cuando tendrían que hacer para su trabajo ya tenían una base para hacer el análisis de datos. Yo sé que el profe de psicometría, o sea, pidan seminario, con el profe Moro, sé que les enseña también, pero creo que les enseña con R Commander. Si él les enseña, espectacular, porque por lo menos alguien les da ese contenido. A veces nomás sí, no sé si el tiempo va a dar, porque generalmente cuando llegamos cerca de octubre, los alumnos no se quieren quedar, están estresados por los trabajos prácticos, quieren entregar todo más allá y empezar los exámenes parciales, entonces como que el interés varía, ¿verdad? Entonces, en el hipotético caso de que tengan seminario, pueden pedir el seminario lo que tiene que ver con elaboración de instrumentos, ¿verdad? O adaptación y elaboración de instrumentos, que el que mejor enseña y sabe es el profe Moro, es uno de los pocos, él y el profe Ona creo que son los que más manejan las teorías psicométricas y en eso incluye análisis de datos de alguna forma, porque se hace confiabilidad, se hace, por ejemplo, análisis factorial, se hacen otras pruebas estadísticas que indirectamente le están enseñando cómo hacer análisis de datos, dependiendo de qué variables ustedes estén usando, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver cómo avanzamos, porque hay veces que si el grupo tiene buena base, se avanza muy rápido, que me pasó el año pasado, ¿verdad? O sea, terminamos muy bien el programa, solo que no se podía incluir el taller de análisis de datos porque estaban con los trabajos prácticos de la profe Norma Copari y no daba el tiempo. O sea, ellos decían, profe, necesitamos hacer el trabajo práctico de la profe Norma y estamos desesperados, ¿verdad? Entonces, eh, administraban más su tiempo con esa materia también, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo avancemos, pero yo les sugiero, o sea, como docente y como profesional, y porque también asesoro lo que tiene que ver con tesis, que algún profesor al menos le dé ese conocimiento. Si no soy yo, que sea el profe Moro por lo menos. O en el hipotético caso de que no se pueda dar con el profe Moro, o sea, vamos a ver, no sé si les grabo videos de cómo se hace, entonces ustedes pueden usar o hacemos en clase con una base de datos real, porque de alguna forma es dar por eso, o si no estamos
O sea, es un vacío que tenemos de la pandemia. 2020, 21, 22. 3 años ya. Tenemos ese huequito que todavía no llenamos. Dale, profe, muchas gracias. Liz, no hay problema, no. Sí, profe. Los materiales de lectura están en la plataforma y eso nos tenemos que mirar de acuerdo a la unidad 1, ¿verdad? Sí, Para leer para el miércoles. sí. Unidad Dale, 1, gracias, lo que profe. en la guía, creo que pueden descargar la guía del año pasado, no hay problema. Yo voy a ir adaptando nomás las fechas, porque en cuanto al contenido va a ser el mismo, lo único que va a cambiar es el tema del trabajo práctico y las fechas. Y como te iba a decir, unidad 1 es, creo que es Hernández, bueno, no tenemos que usar esa bibliografía, pero bueno, estoy tratando de cambiar el paradigma, solo que todavía no tengo que reunirme con los profes que enseñan en segundo para poder cambiar. Bueno, o sea, voy a ser sincera. Hay libros que ya no tenemos más que usar, como por ejemplo el libro de Hernández Sampieri de investigación, que es más enfocado en ciencias sociales, porque hay varios errores metodológicos. Actualmente se están publicando nuevos libros en investigación en psicología, más adaptados a lo que es investigación N1, diseños experimentales y también no experimentales. El problema es que todos esos libros están en inglés. Yo ahora estoy estudiando inglés y ojalá el año que viene ya entienda leer, entonces voy a poder, ya tengo los libros, solo que no entiendo. Entonces, como para poder ir cambiando bibliografía. Entonces, hay cosas que sí estoy usando, por ejemplo, el libro de Fundamentos de Investigación de la UNED, ¿verdad? Que es un poquito más actualizado a lo que es Kerlinger, por ejemplo, porque no dicen que es muy desfasado, ya es muy viejo, se actualizaron algunas cosas en base a normas éticas en investigación con humanos. Entonces, yo voy a tratar de ir, mientras vamos dando clases, qué cosas están mal en los libros. O sea, les voy a decir y les voy a decir por qué. Para que no digan a la profe dijo, sino que ustedes tengan argumentos para defender esa decisión, ¿verdad? Además, yo me inscribí a un curso de investigación en psicología clínica con gente de México. Y a lo largo del año, mientras yo voy aprendiendo cosas nuevas, voy a ir actualizando cosas. O sea, de por sí creo que ustedes van a ser más beneficiados que los años anteriores, porque justamente gente que está publicando artículos de metaanálisis, me voy a juntar más con ellos para aprender y de alguna forma ojalá pueda transferirle eso a ustedes, ¿verdad? Que dé el tiempo, porque el punto es que es muy largo y ver justamente de contrastar lo que tenga que ver con lo teórico y lo práctico. Yo creo que sí va a dar, pero que lo que pasa es muchas veces hay grupos que dicen, profe, es muy específico y es muy largo y bueno, se quedan con lo básico, ¿verdad? Pero hay cosas que tienen que ver con decisiones en investigación con humanos, más otra vez por muchas fallas éticas que hubieron décadas anteriores, ¿verdad? De darnos cuenta qué cosas no podemos hacer a la hora de trabajar justamente en salud. O sea, a la hora de ser psicólogos clínicos nos compete cuestiones que tienen que ver con salud y hay más rigidez justamente por eso. En comparación de alguien que haga ciencias sociales, psicología, me refiero a psicología social, psicología comunitaria, eh, va a ser un poquito más flexible en comparación de trabajar con gente con algún tipo de diagnóstico, por ejemplo. Tenemos más rigidez por estar enfocado un poquitito más en salud. Y mi idea era aprender con gente de la UNAM y traerles lo que aprendo. Me exige el de paso ahora. Entiendo, profe. Pregunto esto porque a mí me gustaría imprimir lo que está en la plataforma, pues. Entonces, para tipo no Las imprimir presentaciones, no sé. las presentaciones imprimí y los libros base que usamos es Kerlinger más unidades. O sea, te vas a dar cuenta en la guía, ahora te muestro la guía. ¿Qué capítulos se suelen usar? Y generalmente son más Kerlinger. Por ejemplo, ¿no? Kerlinger 2, 3, 8, 17, 18, 19. Bueno,
Kerlinger, McGeegan 2 unidades. Nosotros, o sea, los que tuvimos con el profesor Morosini usamos Kerlinger y recuerdo que el profe Gaonas también solía utilizar el de McGeegan. Y eso, básicamente eso. Por eso me cuesta cambiar de bibliografía, porque en segundo ya vienen con esa bibliografía. Por eso no puedo cambiar de bibliografía de una. O sea, no puedo todavía hacer ese cambio rápido. Tendría que reunirme con gente, o sea, los profesores de segundo, para que se enfoque en lo que tiene que ver con investigación en psicología clínica, porque la mayoría que seguimos en la facultad seguimos clínica. Entonces, como para que se pueda orientar, o por lo menos si es una bibliografía general, que yo pueda adaptar a la disciplina, que sea más fácil adaptar. Porque si yo cambio ahora mismo de bibliografía y hay cosas que ustedes aprendieron con Moro y que no es tanto así, entonces como que va a patalear mucho. Y como ya tienen base, entonces decidí seguir con esa fuente. Voy a aprender yo primero, bueno, tengo que leer lo que tiene que ver con los materiales que le mencioné, y a partir de eso recién consensuar con los profesores para ir actualizando bibliografía. El tema es que las bibliografías son bastante, o sea, ya tienen ya sus años, 2002, 96, ya tienen sus años, ya tienen sus añitos. Entonces como que hay cosas nuevas también y nuevas metodologías y críticas en cuanto a ética. Justamente mi idea es por el proceso ir diciendo qué cosas se cambiaron, ¿verdad? En particular eso. Está bien, profe, muchísimas gracias. Dale, Liz, no hay problema. Bueno, si no hay más preguntas, le dejo libre para que entren con el profe Nico enseguida. Gracias, profe. Hasta luego. Dale, dale. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Chao, chao.